Yo quisiera, señor ministro, por intermedio de la presidencia, conocemos que se ha asignado 10.861 millones el presupuesto asignado al sector, de los cuales yo quisiera hacer algunas interrogantes. He visto que se asigna presupuesto para creación de nuevas plazas en materia de educación superior. Yo quisiera preguntar, ¿por qué no se considera, he tratado de encontrar esta designación, presupuesto para el déficit de plazas que existen en la educación básica regular? Actualmente los alcaldes vienen asumiendo, a pesar de que no tienen recursos, vienen asumiendo en muchas localidades el pago de docentes. Sería bueno que sinceremos el déficit de plazas y podamos también de la misma manera, como en el caso de la educación superior, asignarle presupuesto para cerrar esta brecha del déficit de plazas. Señor ministro, también quisiera tomando en cuenta la intervención de los colegas congresistas, este año, en este presupuesto, seguramente no es el presupuesto que usted hubiese deseado. Quisiera como una pregunta no tanto objetiva sino subjetiva. Usted no ha participado en la formulación del presupuesto, pero quisiera un comentario. ¿Cuál hubiese sido el presupuesto ideal para usted como ministro? ¿Qué cosas hubiese querido considerar que no están considerados? Porque, como dijo el congresista Guillermo Bocángel, nosotros en la Comisión de Presupuesto siquiera podemos hacer algo para encaminar a ese ideal que esperamos se haga realidad, ¿no? Me refería, cuando hacía alusión a esto, que se está designando 200 millones para el pago de la deuda social. Y creo, como siempre suelo decir en las intervenciones que tengo, para que sea exitoso una reforma en el sector de educación, nosotros debemos tratar bien a los docentes, que son los principales actores, y creo un docente soñando con una expectativa de cobranza de una deuda que le tiene el Estado, simplemente distrae su tiempo y su dedicación a formar a nuestros alumnos. Sería bueno de que desde el sector se encamine a que en el más breve término vayamos cerrando esa deuda que tenemos con los maestros, el tema de la deuda social. Lo otro es, señor ministro, por intermedio de la presidenta, nosotros observamos que se está designando para el tema de infraestructura 2.191 millones, de los cuales para proyectos de inversión pública se consigna 1.468 millones. Yo quisiera conocer de este monto cuánto es para proyectos nuevos, cuánto es que se refiere a continuidad y conocer si en el tema de la priorización de los proyectos, como es el caso de mi región, donde existe una demanda por atender, quisiera saber de qué manera se va a realizar, porque entiendo que existe un embalsamiento de proyectos en PRONIET esperando la oportunidad de ser atendidos. Y si en la priorización se va a tomar en cuenta la asignación que tiene para reconstrucción por cambios, donde existe en los 3 años 2.840 millones. Si es que lo que prioriza PRONIET, educación, va a privilegiar a las zonas que no están comprendidas en el tema de reconstrucción con cambios, porque ahí se está asignando para el año 2018 880 millones, el año 2019 1.442 millones y el 2020 516 millones. Entonces quisiera saber si es que en la priorización se va a tomar en cuenta esto, porque la idea es que PRONIET, por ser una OPD de ámbito nacional, tenga que atender a todas las localidades del país, especialmente a la Amazonía peruana, que espera mucho del sector. Esas son mis precisiones, señor ministro, y me gustaría conocer cuál es la expectativa presupuestal que usted tiene, porque entiendo que no participó en la elaboración del presupuesto por su reciente designación. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Tamar Arimbongo. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar al ministro de Educación. Hemos estado siguiendo de cerca su exposición, pero usted se saltó una diapositiva que justo acá lo tengo marcado. Bueno, 2. Y una muy importante, que es financiamiento de medidas post-huelga magisterial. Y esto nos llama la atención porque definitivamente fue un evento
quizás anunciado, mas no ha sido previsto por su antecesora. Y si fue previsto, no fue tomado con importancia que el caso ameritaba. Señor ministro, una vez más vamos a hacer énfasis en la deuda social. ¿Y por qué? Porque ya lo hemos trabajado desde la huelga. Que yo quisiera saber cuánto es su saldo presupuestal 2017. Y quisiera saber cuánto de su saldo presupuestal usted va a designar para pagar algo de lo ya acordado por el Ejecutivo respecto a la huelga. En este año, señor ministro, 2017, voy a hacer hincapié también en lo que habló mi colega Ochoa acerca de los maestros contratados. Se ha considerado subsidio por luto y sepelio, se ha considerado la compensación por tiempo de servicio, pero se sigue ignorando la escolaridad. Ellos dan un examen para ser contratados más o menos en el mes de septiembre, octubre, se presentan a una evaluación, no tanto evaluación, sino a raíz del examen de nombramiento, los que ya quedan, ellos ya son contratados. Entonces, si en el mes de noviembre ya se tiene claro quiénes van a ser contratados para el siguiente año, ¿por qué no considerarles en la escolaridad? O sea, ¿por qué ese afán de seguir cortando ese beneficio? La evaluación censal de estudiantes que mide los aprendizajes de los alumnos de los colegios públicos y privados del país ha sido suspendida por primera vez en 12 años. Esta evaluación está prevista para el 4 y 6 de diciembre según la resolución ministerial 529-2017 Minedu. La exministra señaló que solo se postergaría hasta diciembre los procesos que se aplican en segundo, cuarto de primaria y segundo de secundaria. Yo quisiera que nos explique cuál va a ser el impacto de no contar con esas evaluaciones. ¿Cuándo se retomaría estas evaluaciones? Hay un tema muy importante que ya me estaba olvidando. Los maestros interinos. Los maestros interinos, estamos hablando cerca de 15,000 maestros que vienen ya librando una lucha judicial, por así llamarlo, y en todos los sectores, intentando ser reconocidos en sus derechos. Y no veo en su exposición nada acerca de ello. Nosotros hemos tenido una mesa de trabajo ya la legislatura pasada para ver en cuánto se ha vulnerado los derechos de los maestros interinos, porque el tema de los maestros interinos pasa por un desorden administrativo. Pasa por no haber considerado que esos maestros ya estaban titulados y se les trató como si nunca hubieran llegado a sacar el título y se desmereció los años de servicio que ellos tenían y bajaron a algunos de ellos con juicios, ya fueron incorporados, otros bajaron simplemente a ser contratados. Quiero saber qué va a pasar con los maestros interinos, si se va a considerar o no se va a considerar, o si fue una lucha sin frutos, ¿no? A pesar de que también se habló acerca de ello. Y señor ministro, hablando de todos los libros que han salido manchados, fallados, yo tengo en mi región fotos, ministro, cómo queman los libros. Porque los profesores no llegan ni siquiera a entender cómo aplicar o cómo enseñar lo que ya está enviado por el Minedu. ¿Saben por qué? Porque no contextualizan. Ahora están designando 16 millones para material para la educación intercultural bilingüe. Sería bueno, presidenta, que nos
que nos traigan por lo menos los formatos que se pretende hacer al respecto. 16 millones versus a los 400 millones que han designado para pagar a los profesores de los profesores. Entonces, quisiera que a los que dan al programa de acompañamiento, me refiero a ellos. Acompañando a las fallas que encontramos dentro de los libros de educación del Minedu, usted dijo que va a sancionar, un colega mío le pidió que especifique penalidades. Ya hay, ministro, ya hay una sentencia en primera instancia acerca del contenido ideológico sobre la construcción social de género. Yo quiero saber qué van a hacer al respecto. ¿Va a continuar o va a ser retirado? Vamos hablando acerca del tema más adelante, ¿no? Eso es todo, Presidenta. Presidenta, me pilló una interrupción muy chiquitita. Breve, por favor, congresista Ochoa. Sí, muchas gracias. Sí, solamente precisar, creo que lo que la congresista Limborba ha señalado es muy importante. El Ministerio de Educación tiene saldos presupuestales 2017. Creo que en la gestión del doctor Besler estamos a tiempo, gestionar para que parte de esos saldos presupuestales que vimos esta mañana también, ministro, con la ministra de Economía para autorizarlos y ejecutar a través de otros gastos. Creo que ahí hay una buena oportunidad para cumplir con los maestros. Y la situación de los administrativos es lo que no aparece, ministro. O sea, ¿cuál es la situación de los administrativos remunerativamente hablando? Es, con todo respeto, un desastre. El tema de los administrativos es precario. Entonces, no promovamos que los administrativos entren en un proceso de interrupción de labores escolares para que los podamos atender. Ministro, nosotros estamos con la convicción de apoyar su gestión. Lo hablo en términos personales, ¿no? Pero en ese sentido, ministro, queremos también su voluntad, usted que conoce esto, para exigir al Ministerio de Economía que la situación precaria de los administrativos de educación no puede ser así. El año 2016, ministro, termino con esto, debía haberse inaugurado el primer COAR. Estaba a cargo la señora Martens de estos. Y ahora ya sabemos que nunca se iban a inaugurar, pero recién vamos a empezar los COAR con usted. Entonces creo que ahí, el Cusco tiene uno, no aparece. Habrá que seguir esperando los santos óleos para ver si es que podemos tener nuestro colegio de alto rendimiento nosotros también. Muchas gracias. Gracias. Congresista, tiene la palabra el congresista Elías Rodríguez. Presidenta, si usted lo permite. Tiene la palabra el congresista Tapia. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Elías. Presidenta, existe ahí en el Ministerio de Salud un señor Mesinas, Ministerio de Educación, señor Mesinas, que es jefe de planificación estratégica. Y, digamos, planificación estratégica incluye a presupuesto. Y es el que justamente le hizo el presupuesto y lo contrató el señor Saavedra, ¿no? Y también, obviamente, hecho el presupuesto de la señora Martins, Marilu Martins. Y le ha dejado a usted el presupuesto hecho, ¿no? Entonces, y justamente él dio la luz verde de las consultorías y la publicidad que ya sabemos, ya. Entonces, presidente, ¿qué va a hacer con este señor Mesinas, usted, señor ministro, a través de la presidencia? Muchas gracias, congresista Elías. Gracias, congresista. Puede continuar, congresista Elías Rodríguez. Señora Presidenta, buenas tardes. Por su intermedio a nuestro ministro de Educación, viceministro, funcionarios y colegas parlamentarios. Quiero iniciar esta intervención precisando algunas cosas que conocemos todos. Este presupuesto no ha sido formulado por el actual ministro. En segundo lugar, él tiene que continuar ya con el presupuesto que ha establecido las políticas y las concepciones de la anterior titular del pliego presupuestal. Sin embargo, importa, señor ministro, corregir algunos temas que son parte de errores del pasado que con mucha fe, espero, y mucho criterio, señor ministro, atendiendo a una educación que le dé el sentido a la vida, podamos cumplir. Primero que nada, unas preguntas y algunos comentarios al respecto. Quisiera solicitarle, precise usted, señor ministro, aquí hay un cuadro
Aquí hay un cuadro donde dice que la ejecución presupuestal del Minedu, como Minedu, llegará al 71.1%, porque aquí hay otro colega que ha leído y señala que el tema de la ejecución es mucho menor. En todo caso, aquí hay un cuadro y hay una opinión. Solicito lo pueda usted precisar a efecto de dejar claras las cosas. He tratado de poder ubicar el cuadro que establece o discrimina los gastos de servicios, sobre todo porque este país tiene, la sociedad y este Parlamento tenemos o esperamos de verdad, que las contrataciones con respecto a las consultorías y publicidad hayan tenido un fin en la gestión pasada. Y esperamos que usted corrija ese lamentable hecho que no permitió determinar en la realidad que se estaban gestando estas protestas sociales reivindicativas que tenía consigo a los maestros, tanta gente en consultoría y no podían determinar eso. Luego, si me permiten, por favor, quiero sí saludar algunas cosas que me parecen positivas y tenemos que reconocer sobre el tema de los compromisos adoptados en la huelga y que aquí se están implementando también para el año 2018. Aquí lo podemos ver y eso es importante. Señor ministro, también quiero felicitar el aspecto del apoyo en los institutos superiores de calidad. Es la primera vez que en estos años podemos darnos cuenta que, me parece, y le ruego que usted así lo certifique a la hora de exponer, que es la primera vez que se va a intervenir en la infraestructura de los institutos superiores. Pero me parece que el monto es muy pequeño. Claro, de algo hay que empezar, pero ¿son 15 millones para perfiles y expedientes técnicos o es 15 millones para infraestructura, para perfiles y para expedientes técnicos sería, digamos, mucho menos? Y luego, muy bien, por la creación de plazas y también las acciones de capacitación, señor ministro. Si mal no recuerdo, es la primera vez que se invierte en los institutos y eso tiene que tener resaltarlo de buena manera. No puedo dejar, si me lo permite el viceministro, le ruego, si no me desconcentra. Yo también como representante del pueblo, al igual que mis colegas, no puedo dejar de decirle, señor ministro, ¿qué pasa con el incremento de los auxiliares de educación? Hubo un dispositivo legal que los acercaba a la primera etapa, base al primer nivel de los docentes, y como el primer nivel de los docentes ya subió a 2.000 soles, más de 21 auxiliares de educación están ganando 1.200 soles. Los gremios de FENTASE y otras agrupaciones sindicales reportan también que los trabajadores administrativos no han sido tomados en cuenta. Importantísimos para una labor también que ellos desarrollan en las instituciones educativas. Le pregunto sobre auxiliares de educación, sobre trabajadores administrativos, y quisiera pedirle cuál va a ser el tratamiento para los docentes contratados de las universidades públicas. También ese rubro, ese sector. Con respecto a la infraestructura educativa. Primera vez que hay temas de cercos perimétricos, en temas de prevención de riesgos, muy bien, prevenir antes de volver a construir una infraestructura educativa, me parece bien. Con respecto al tema de las UGELes, me pareció escuchar que en las UGELes, en el compromiso de desempeño, este va a ser el mecanismo para contratar personal administrativo. Tal vez aquí estén contemplados. Y sobre la infraestructura educativa, señor ministro. Hay una parte que se refiere a los proyectos de infraestructura PRONIET.
Cuando dice acá 105 colegios emblemáticos, creo que esa es la totalidad de los colegios que hay, o debemos entender son los colegios que faltan culminar, no creo que sean tantos. De repente se han querido referir acá a todos los colegios emblemáticos que hay, pero es importante tener de esos 105 cuáles aún faltan su culminación, que son mucho menos, señor ministro. 78 colegios de educación básica regular. Eso quisiera tener, no está clara esa información. Ahora, mejoramiento de la educación inicial. ¿Son obra nueva de 41 instituciones de nivel inicial? Consulto, ¿qué significa mejoramiento de educación inicial? 41 instituciones de nivel inicial, ¿nuevas o continuidad? Que le corresponde a PRONIEC o alguna transferencia. Y en lo que refiere a transferencias, hablan de continuidad de proyectos. Este presupuesto, que no lo ha formulado el actual titular ni los viceministros, colegas, no contempla ningún colegio nuevo para el año o el ejercicio 2018. Eso refleja que estamos mal. ¿Podemos creer, señor ministro, que solamente somos continuidad de obra? Claro, ahora hay un tema que refiere a la reconstrucción, que ese ha sido pues un tema que nos cayó lamentablemente y nos causó serios perjuicios. Pero en una planificación, y en estos 11 años que llevo como congresista, al igual que varios parlamentarios aquí, nunca ha dejado de existir un proyecto nuevo por parte de los ministerios de Vivienda, Educación, Transportes. Entonces nos quieren decir ahora de que el anterior titular que ha formulado este proyecto no ha contemplado ni un presupuesto para nuevos proyectos. O sea, estamos mal en la brecha, que cada vez más difícil cerrarla, o al menos en el año 2018 no vamos a poder cerrarla, de nueva infraestructura educativa. No lo hay. Y eso hay que ser completamente claros. Y en estos años que llevamos aquí, todos los ministros solicitaban un presupuesto adicional. Y eso porque teníamos que ir generando esa conciencia de que hay sectores en el país que tienen que tener prioridades importantes. En ese sentido, aunque usted no lo haya solicitado, señor ministro, creo yo que el sector educación, salud, específicamente la seguridad ciudadana, deben encontrar niveles muchísimo mayores de compromiso económico de parte del Tesoro Público. Y este Parlamento también debería hacerlo a la hora que vuelva la ministra de Economía para la discusión específica de la ley de presupuesto, es contemplar esa situación. Yo le expreso desde acá, señor ministro, dada su experiencia, su calidad técnica, de verdad se lo digo, esperamos que usted sea, un colega le dijo, ojalá que se mantenga, dijo. No, yo creo que tiene que mantenerse, porque usted en poco más de un año es el tercer ministro de Educación de este régimen. Y entonces hay que brindar todo el respaldo posible. Pero es importante que usted marque un punto de quiebre. Un punto de quiebre para, de repente, sincerar la cantidad de gente que trabaja ahí, las consultorías innecesarias, señor ministro, la publicidad que debería restringirse en diferentes sectores y pliegos presupuestales de este gobierno, con miras a que ese dinero, que la población lo vería mejor, sea destinado para mejorar la brecha en infraestructura o las remuneraciones de gente que gana muchísimo menos y con una gran diferencia a otras personas del sector. Por su intermedio, ministro, cuente con nuestro respaldo, pero al mismo tiempo le solicito esas aclaraciones importantes para tomar una decisión en torno a esto. Y esperamos que el próximo año usted, que tenga en sus manos la formulación del presupuesto, corrija muchos de estos puntos que en este momento hemos podido observar. Muchas gracias, señora presidenta, por la oportunidad. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Richard Arce. Gracias, señora presidenta. Por intermedio suyo, saludar al ministro de Educación.
Hay una preocupación generalizada, venimos de la semana de representación y el hecho de estar en el campo, estar en nuestros pueblos, hace que nos encontremos con los maestros, señor ministro. Y la principal preocupación que tienen es que evidentemente les han descontado los sueldos por el paro que hicieron. Pero hay que considerar la recuperación de clases, señor ministro, como una estrategia desde el Ministerio de Educación que garantice la efectiva recuperación de clases. Aunque conscientemente quiero ser muy práctico, muy pragmático, siempre que ha habido paralizaciones y se ha pretendido recuperar clases, ha sido más de buena intención que efectivamente se recupere las horas de clase. En algunos colegios están programando todo el mes de diciembre, algunos hasta las primeras semanas de enero. Pero la gran preocupación que tienen también es si se va a pagar esa recuperación de clases. Entonces sería interesante que usted nos pueda explicar cuál es la estrategia que está desarrollando desde el Ministerio de Educación, garantizando un derecho que tienen los maestros evidentemente, pero también en esa visión propositiva de querer dar lo mejor a nuestros niños. Las clases perdidas en realidad va a ser complicado que se pueda recuperar en los términos reales. Lo segundo, señor ministro, es que veo la presentación y hay una muy buena intención, usted conoce el tema, es especialista, pero en el sistema educativo no solo están los maestros, no solo están los auxiliares, no solo es temas de infraestructura, no es solo el contenido curricular, también hay que ver la situación de los trabajadores administrativos del sector educación. Como usted tiene conocimiento, ellos están en una huelga, y cuando uno empieza a analizar cuál es el pliego petitorio, se encuentra con una profunda preocupación porque ganan menos de un sueldo mínimo vital. Evidentemente, al ganar menos de un sueldo mínimo vital, el día que se jubilen, ¿cuánto van a percibir? Discúlpenme el término, pero ganar 300, 400 soles como gana un pensionista es realmente ofensivo. Es un sueldo mísero que no cubre absolutamente las necesidades básicas más en una persona que probablemente esté en la tercera edad. Entonces, viendo esto, ¿de qué manera se podría mejorar? Y lo que piden es que se incremente para que se equipare al nivel del sueldo mínimo vital. Sé que es presupuesto, que escapa a su buena predisposición, porque como lo acaban de expresar varios colegas congresistas y también tenemos nosotros la percepción, este presupuesto ya fue diseñado con los funcionarios previo a su gestión, pero veamos de qué manera generamos mecanismos para garantizar esos ingresos. De la misma manera, lo que están proponiendo es una escala que incremente el incentivo único y que se perciba vía CAFAE. Y usted entenderá que otro de los serios problemas que tienen los trabajadores administrativos es que perciben por CTS 72 soles. Y proyectándole a los 30 años de servicio en promedio, más los descuentos, van a recibir 1.800 soles por compensación por tiempos de servicio. Realmente es ofensivo la situación en la que se encuentran. Y esto se debe, señora presidenta, porque lamentablemente en nuestro país hay una discriminación. Mientras que en otros sectores funcionarios ganan sueldos acorde a la realidad, otros ganan sueldos extraordinarios, estos sectores están preocupados justamente porque están postergados durante tantos años. ¿Qué podemos hacer, señor ministro? Porque es importante darle atención a sus pedidos y a sus demandas. Hay otro problema también, señor ministro, por la presidencia, que es la situación de los CEBES. Cada vez que vamos en semana de representación, tengo la oportunidad de visitar a los CEBES que hay en Abancay, que hay en Andahuaylas, básicamente las ciudades más importantes de mi región, pero vayamos a las otras provincias como Cotabambas, y nos vamos a dar con la constatación de que también es un sector postergado y olvidado, entendiendo que no solamente requiere de buenos profesores, sino tiene que haber una asistencia médica paralela, porque niños especiales requieren no solamente la formación académica, sino un acompañamiento desde la familia y sobre todo atención de salud. Pero para empezar, la situación es totalmente precaria, señora presidenta. Usted va al local y simplemente lo han adaptado a un salón para poder atender a los niños. Los materiales para la educación de niños especiales. No cuentan con esos materiales, no tienen los recursos. Y es hasta cierto punto indolente, señor ministro, con todo respeto por el tema de la presidencia, que estemos en este extremo. Si se puede presupuestar y se puede mejorar los presupuestos, atendamos este sector de los CEBES, porque tal vez hemos tenido la bendición de Dios de tener hijos sanos, pero eso no debe quitarnos la capacidad de tener empatía en esa situación que viven. ¿Cuántas familias? Y son de extrema pobreza. Yo quisiera mostrarle un video personalmente de cuál es la situación de los CEBES en Abancay y en Andahuaylas.
Es calamitoso, es una situación realmente grave. Por eso, señor ministro, por la presidencia, veamos qué podemos hacer para poder garantizar no solamente la formación académica en este caso, sino ver cómo coberturamos una serie de servicios, garantizamos la atención para que de alguna manera podamos darle dignidad a estas familias que sufren día a día. Es una carga por